quiero correr un Ironman, ¿vos sabés qué es? No, la verdad que no, pero mis amigos me dicen que tengo condiciones y me gustaría hacerlo. Y así arranqué, encontré como un momento para poder dedicarme a mí y bueno, me metí en este deporte que es el triatlón. Arranqué a los 40 años, no hay edad para empezar en ningún deporte. El impedimento es mental. A raíz de la lesión entendí que tenía que mantener mi musculatura. Yo siempre fui a hacer gimnasio, pero cuando arranqué esto estaba un poco pesada porque era más joven, pero ahora ya el músculo ya entreno entre 4 horas, 7 horas por día. Soy competitiva contra mí misma y me gusta como superarme. La única forma es entrenando. Hola, soy Cata Bonadeo y les quiero dar la bienvenida a ENA Talks. En esta segunda temporada vamos a seguir teniendo conversaciones reales sobre hábitos saludables y disciplina con personas que nos van a compartir su historia y su recorrido. Porque no hay una única manera de cuidarse. El bienestar se entrena, se replantea y se mantiene todos los días. Bienvenidos a ENA Talks. Lore Fariña es campeona de Ironman en su categoría y un ejemplo de que el alto rendimiento también puede llegar en etapas adultas de nuestras vidas. Su historia es sobre resiliencia, demostrando que los malos momentos de la vida pueden reinventarse y utilizarse como motor para desempeñarse en un deporte como este, entendiendo que el deporte salva vidas. Bueno, Lore, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias. Contanos un poquito sobre vos, profesión, familia, hobbies, como para conocerte así ya de arranque. Bueno, te cuento un poco de mí. Bueno, soy mamá, esposa, soy triatleta, deportista amateur. Trabajé, muchos años y a los 38 años dejé de trabajar y bueno, ya mi hijo, tengo un solo hijo y tengo 5 del corazón. Ya estaban grandes y encontré como un momento para poder dedicarme a mí y bueno, me metí en este deporte que es el triatlón. Arranqué a los 40 años y encontré este hobby que me empezó a apasionar y en un momento me empecé a meter y bueno, hoy tengo 49 y sigo metida en esto y realmente soy una persona muy activa y muy inquieta. Y bueno, encontré en esto un segundo trabajo, pero sin remuneración. Porque realmente... Se gasta mucha plata en el tría. Y invierto muchas horas todos los días, entreno entre 4 horas, 7 horas por día, de lunes a lunes, para poder competir y estar... si bien soy amateur, soy competitiva contra mí misma y me gusta como superarme. Y bueno, siempre quiero sacar lo mejor y bueno, la única forma es, entrenando. Bueno, con todo lo que dijiste ya se me abre un mundo de preguntas. Bueno. Primero, el mito de que si empezás a cierta edad a entrenarte no llegás a ningún lado, de que para jugar al tenis tenés que tener una raqueta en la mano a los 2 años, de que para empezar a correr lo tenés que hacer de un poco más joven. Vos te metiste a los 40, que no llegué todavía, pero me parece, y me han contado que es una gran edad para un montón de cosas, en un mundo como es el triatlón, que es heavy. Sí. Para mí no hay edad para empezar en ningún deporte. El impedimento es mental. Yo creo que la gente a veces pone la excusa de la edad y no, es un deporte que se puede empezar a cualquier edad. De hecho, tengo amigas que arrancaron a los 50, otras a los 55, tengo amigas de 76 que compiten, de 60. No es como el inglés, que lo tenés que empezar de chico. Lo puedes empezar a cualquier edad. Este deporte cualquiera. ¿Y por qué te fuiste para el tria? Porque siempre fui muy estructurada en el trabajo, en el gimnasio. Tenía un trabajo que trabajaba todo el día y me levantaba a las 5 de la mañana para hacer gimnasia. Y mis amigos me veían como actitud de tener conducta y tenía una amiga que le gustaba entrenar. Me dijo, Lore, ¿por qué no hacemos un tria? Y tenía otros amigos que hacían. De hecho, me insistieron durante 5 años. Un día dije, bueno, voy a intentarlo. Y arranqué así, como un desafío. Y me presenté, me acuerdo, la primera disciplina que me presenté fue la natación.
y bueno, me presenté con el profesor y le digo, mira, quiero correr un Ironman, ¿vos sabés qué es? No, la verdad que no, pero mis amigos me dicen que tengo condiciones y me gustaría hacerlo. Y así arranqué. Me acuerdo que el día que me tiré a nadar no pude nadar creo que ni 300 metros porque había nadado cuando era chica, ni siquiera hacía natación. Aprendí como a los 40 a nadar y después al otro día salimos a correr y el sábado que le seguía salieron a andar en bicicleta y yo tenía una bicicleta de paseo pesada y me anoté en un grupo que era como muy pro, habían corrido Ironman, triatlón, y yo no había hecho nada. Entonces el profesor me dice, mira, hoy vamos a andar en bici, vamos a hacer más o menos 80 kilómetros, vos tratás de seguirnos, pero cuando veas que pasamos por el otro lado, era una zona que era todo circular, te bajas de la bicicleta y lo tratás de seguir. ¿Para qué me dijo eso? Nunca me despegué del pelotón. Así que así fue mi comienzo. Hice la primera vez 80 kilómetros, que terminé arruinada. De hecho, rezaba que lloviera todos los días, porque era una tortura, porque realmente los primeros meses fue una tortura. Y bueno, y a los 2 meses de empezar a entrenar, se anotan en el Ironman más difícil del mundo, que es el Ironman de Lanzarote, que es en las Islas Canarias, y yo me anoté. Y me decían, no, estás loca, ¿cómo te vas a anotar? Y digo, no, pero faltaban 8 meses. No, Lore, ¿cómo lo vas a correr? Me empezó a dar un poco de miedo. Miraba los videos y yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Porque era todo montaña, bajadas, curvas y contracurvas. Y me acuerdo que 2 meses antes de la carrera hacen un training camp ahí en las Islas Canarias y me voy con una amiga. Le planteo, le digo, Gaby, ¿no querés ir? Bueno, llegamos, éramos 2 nenas contra, no sé, eran 40 profesionales que habían corrido Hawái, que es el campeonato mundial del Ironman, donde todos quieren llegar alguna vez en la vida. Y nada, nos anotamos en el training camp y para nosotras era un juego. Y la gente nos miraba como diciendo, estas 2 chicas, ¿qué hacen acá? Le hicimos 15 días el training, que fue realmente muy duro. Llegábamos a la noche, nos dormíamos. Y el último día del training camp, el profesor que daba la clase, se llamaba Richard Hobson, me da la gorra de Hawái y como que me veía condiciones para ir a Hawái. Y bueno, vuelvo con eso que me dieron la gorra, corro el Ironman de Lanzarote, que fue muy, muy, muy duro. Lo terminé en 13 horas, que eso es bueno, es muy bueno porque por lo general se tarda 1 hora más de lo que se tarda en cualquier Ironman, 1 hora, 2 horas más. No tenía referencia, pero sí tenía la referencia con las personas con las que había ido, que ya habían corrido. Y bueno, corro ese Ironman y después corro 2 Ironman más y clasifico a Hawái. Así que así comencé y bueno, para mí fue nada, el comienzo de mi historia, que hoy la sigo manteniendo. Sí. ¿Y qué hábitos cambiaron en tu vida desde que conociste el mundo del Ironman y del triatlón? El hábito, bueno, hábitos tuve siempre, porque siempre fui muy estructurada, pero sí aprendí por ejemplo, la mayoría de los triatletas es un deporte donde requiere mucho compromiso con el físico. Y yo, la realidad, tengo una familia muy grande, tengo un montón de amigos, y si bien hago este deporte, nunca me prohibí, nunca cambié esa vida. Por lo general, la mayoría cambia esa vida. Yo traté de mantenerla, porque si no, no mantenés ni los amigos ni la familia. Y bueno, pero lo que sí es, cambié quizás mi alimentación, aprendí como a comer bien. Comer bien no es comer poco, como mucha gente piensa, porque... no, pero mujer, entrenás 4 o 5 horas por sí, día, ¿cómo vas a comer poco? Lo quiero aclarar ya que estoy acá, porque por Instagram las chicas me escriben pensando que quizás como yo tengo más que nada, tengo genética más allá de que entreno, y me mantengo y tengo energías para entrenar porque como mucho, como balanceado, me alimento bien. Cambié ese hábito, aprendí a reconocerme según cada entrenamiento lo que necesito, cómo me tengo que nutrir para poder rendir, porque si no, no llegas ni a la esquina. Por ejemplo, no sé, yo por ejemplo hoy salí a hacer bici muy fuerte y ayer comí un montón de carbohidratos, proteína, verdura, me levanto y desayuno bien, como carbohidratos. Bueno, entonces uno de los hábitos que cambié fue el de la alimentación, de tener un poco más de conducta, de saber cómo, el equilibrio más que nada.
no de comer, dejar de comer cosas. Como de todo, pero más equilibrado. Me dijiste que entrenás 6, 7 horas por día, Sí. más o menos. Sí. ¿Cómo haces? Ay, me Yo encanta. creo que todo el mundo se pregunta eso. ¿Cómo haces? Ay, no, Hay me gente que va encanta. 40 minutos al gimnasio y va. Bueno. Es lo que hice hoy. Hago gimnasio también porque, bueno, haber competido tan extremo, porque bueno, ya fui 5 veces a Hawái, a 8 mundiales de medio, para ir a Hawái tenés que ganar, y para ganar tenés que dejarlo todo, porque está muy competitivo, las chicas son muy fuertes, así tengan 40. De hecho, son más fuertes las chicas de 40, 50, porque tienen más tiempo para entrenar. Las chicas más chicas son fuertes, pero están en otra etapa de la vida. Entonces es como que a esta edad podés dedicarle un poco más de tiempo, tenés la vida más, más arreglada, en el sentido de más estructurada. Y uno de los pilares que tengo por haber entrenado tanto, ahora me dedico al gimnasio. Entendí que es mi laboratorio, es mi cuidado, y porque ya tuve problemas en la cadera de tanto impacto. También operé del labrum. Entonces, aparte de todo de nadar, de pedalear y de correr, invierto tiempo en el gimnasio, que a esta edad hay que entrenar. Sí, más allá del entrenamiento y de lo que Sí. haces y lo buena que sos en el deporte, también por una cuestión de Sí. todos crecemos y el tener musculatura Sí, habla también del bienestar, ¿no? De Sí. poder llegar, no sé, siempre hablo con amigas, más allá de ser flacas o verte bien físicamente, llegar a los 70, 80 años y Sí, poder levantar a tus nietos. claro. O sea, Bueno, por eso te estaba contando eso y me perdí en la charla, que bueno, a raíz de la lesión entendí que tenía que mantener mi musculatura. Yo siempre fui a hacer gimnasio, pero cuando arranqué esto estaba un poco pesada porque era más joven, pero ahora ya el músculo ya a los 49 cuesta más. Entonces entendí que es la protección, es un cuidado para poder seguir haciendo este deporte que es lo que me gusta. a ver, en el Ironman el cuerpo se exige al máximo, ¿no? Sí. Vos decías, es extremo Sí, en es un extremo. montón de situaciones. ¿Cómo haces para escuchar tu cuerpo? Repito mucho la comida porque yo entendí que en este deporte una forma de escuchar tu cuerpo es saber qué te falta. Y a veces estoy cansada, entonces sé que estoy cansada y empiezo a pensar qué comí, no comí mal, me alimenté bien. Cuando entendí que en este deporte, tanto para competir y para entrenar, la alimentación y el sueño, que yo tengo un grave problema con el sueño porque no duermo. Me cuesta mucho dormir, pero funcionó bien. Me hice 1.000.000 de estudios, pero el médico me dijo, mira, Lore, hay personas que se recuperan con 4 horas, hay personas pero realmente dormir es fundamental. Y la recuperación, bueno, aparte de la alimentación, trato a veces de hacer masajes, meterme en el sauna. Bueno, ahora empecé a elongar, otra cosa que nunca hacía, y el hongo. Sí, te lleva mucho tiempo. ¿En qué momento pensaste que llegaste al límite? O sea, ¿en qué momento llevaste tu cuerpo al extremo? A ver, me encanta el extremo. Tengo eso que me gusta. Por ejemplo, hoy hice un entrenamiento muy fuerte y era extremo. Y si es extremo, me encanta. Y siento que en una carrera lo llevé al extremo el año pasado en Hawái, que hacía 50 grados, 45 grados de calor. Esto volaba, bueno, eran 3.800 nadando, 180 de bicicleta, que fue terrible porque el calor irradiado del piso te quemaba los pies. Y después teníamos que bajarnos a correr 42 kilómetros, que yo pensé ¡Ay, Dios! que no. Bueno, ese fue un Ironman extremo. No tanto por la altimetría, es duro, pero lo más duro fue, nada, escuchar mi cuerpo y saber qué me faltaba en ese momento. Por ejemplo, en el agua no sentís tanto, estuvo muy movida, pero cuando empecé la bicicleta, se larga por categoría. En mi categoría en este año me tocó salir última. Se larga a las 6 de la mañana y yo salí como a las 9. Tenía un calor súper extremo y me tocó toda la bicicleta, la peor parte, a las 2 de la tarde. Y empecé a sentir como un sofoco que no sabía cómo, digo, me falta agua, me falta sales, me falta... Entonces empecé como a escuchar y digo, me falta sales, comía sales. Hay que hacerlo antes de sentirlo. Pero bueno, ya era tan extremo. Había hecho todo correcto, pero en ese momento me di cuenta que me faltaba más de lo que había programado para comer, lo que había planeado.
Y nada, me mojaba en cada puesto de hidratación. En esa carrera decidí en cada puesto de hidratación bajar la velocidad y agarrar agua sí o sí, porque si no la agarrabas tenías que esperar 20 kilómetros más y no llegabas. Así que prioricé la hidratación y cuando me bajé a correr yo digo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a remontar esto? Y no, me fui acomodando y nada, mojándome, comiendo. Pero bueno, fue terrible ver. De hecho, siempre todos hacemos un chiste, pero bueno, le ganamos a la mejor del mundo, que es Lucy Charles, que pobre. Pero no, pero fue muy dura. Eso fue. Y de las 3 disciplinas, Sí. tanto nadar como bici como correr, ¿hay alguna que no te guste tanto? Nadar. De nadar, el agua le tengo mucho respeto. No, no nadé nunca más que ir a un club, no iba a Colonia, nada. Iba a un club de amigos y nadaba, y el agua es realmente para todos, hasta para los que nadan, un lugar donde salen todos tus miedos, porque es un espacio, bueno, un lugar que no puedes manejar, que no puedes parar, tenés que nadar porque si no te ahogás. Y también en la carrera ves mucha gente que la pasa mal y que está desesperada. Entonces se te vienen todos los fantasmas, pero bueno, también es un tema de coordinación de respiración. Es como que yo creo que en el Ironman hacemos mucha y meditamos inconscientemente, porque estás como en un modo donde tenés que tener tranquilidad, tenés que tener calma, porque ante cualquier situación, si no mantienes la calma y la tranquilidad, no, eso, el agua es lo que. ¿Y cómo te entrenas, cómo entrenas la cabeza para estos momentos? Porque obviamente hablamos del cuerpo, del físico, el cuerpo es nuestro Sí. envase y es la que nos lleva a hacer un montón de cosas, pero la cabeza es todo. Es terrible la cabeza. ¿Cómo lo laburas para hacer lo que haces, que es infernal? Sí, yo creo que, mira, yo te voy a ser sincera, no soy la mejor de la categoría, en el sentido, pero sí tengo una condición que capaz que otros buenos no tienen. Hay gente que es muy fuerte atléticamente y, no sé, lo pasa a alguien y se quiebra. Por ejemplo, el Ironman, yo te hablo a la larga distancia, ¿no? Es una carrera más de estrategia, de saber esperar. Y siempre pienso, bueno, me pasó, y empiezo con mi cabeza, no, Lore, tener paciencia. La paciencia es lo que te va a ayudar, tener calma, eso fuerte, eso fuerte, eso fuerte, empiezo, vos podés, vos podés, no, parezco un pájaro loco. Tipo mantra. Tipo mantra, me voy hablando y me voy repitiendo, y por ejemplo, veo el triatlón es un deporte que es individual, y no te puedes ir pegado a nadie. Entonces, como siempre miro, digo, bueno, voy por aquel, voy por aquel, voy por aquel. Entonces, como que me voy poniendo metas. Y después voy haciendo cuentas, sumo, resto, o me imagino que estoy donde estoy entrenando y digo, me falta una vuelta de acá. Y después pienso, no sé, siempre pienso en mi hijo. Digo, no puedo. De hecho, tuve una carrera que que fue un medio Ironman que la pasé muy mal. Y fue la única carrera que mi hijo me fue a ver y yo pensaba, está mi hijo, está mi hijo, está mi hijo. Y le puse otra garra porque estaba mi hijo y me motivé por eso. Y bueno, y eso que después tuve otra carrera el año pasado, corrí Arizona, que esto también lo quiero contar porque no siempre todo sale. Uno a veces va con un montón de expectativas. Me fui a correr el Ironman de Arizona porque quería clasificar a Hawái. Habíamos hecho un pacto con las 4 amigas que siempre vamos, tenemos que clasificar. Y estaba entrenada y fui a la carrera. Y me tiré al agua, estaba muy fría, tenía 12 grados. De hecho, a mí me gusta el agua fría, me gusta la carrera fría. Y a los 2.800 metros, me faltaban 1.000 metros, me sacan del agua, me agarran del cuello y me sacan del agua. Porque se ve que me agarró hipotermia y me estaba ahogando. Y no me di cuenta porque entras con hipotermia y yo se ve que no levantaba los brazos, me agarraron del cuello y me sacaron. Si bien, nada, me había ido hasta Arizona con una amiga, mi amiga estaba corriendo conmigo, bueno, me sacaron, me llevaron a un lugar, me metieron en una cámara de calor, me pude recuperar, bueno, me dieron de alta ahí y yo pensaba que mi amiga estaba corriendo. Y yo no me frustré ni nada, me puse re contenta que estaba bien, que mi amiga estaba corriendo, me puse las calzas, me puse todo, las fui a alentar, pero no esperé hasta que bajara, me agarra la piel de gallina de contarlo, esperé hasta que se bajara de la bicicleta porque no quería que ella se frustrara, porque realmente hacía mucho frío.
Digo, si me ve va a abandonar. Entonces yo decía, no quiero que abandone. Entonces cuando se bajó de la bici y empezó a correr, empecé a correr con ella y la corrí, la alenté, de hecho ganó. Fue una historia re linda y no me frustré, la pasé re bien porque sé que es algo que puede pasar, es algo que, nada, es un deporte extremo y fue la primera vez que después de, corrí muchos Ironman y fue la primera vez que me pasó. Y bueno, y después de ahí me fui a correr a la semana, me tomé un avión y me fui a correr Cozumel y clasifiqué a Hawái. Pero bueno, es una historia de, si bien no me pude superar porque no me quedaba, era una cuestión de vida, no me sentí mal, no me frustré. Pensé en el otro, que no le quería hacer pasar un mal momento a mi amiga. Bueno, pero tenés estos momentos o este tipo de carreras y también Sí. una carrera de ensueño como puede ser salir campeona. Sí. Contame cómo fue eso en Mar del Plata. Bueno, Hawái es imposible salir campeón. El que llega a Hawái es el sueño. Me acuerdo cuando clasifiqué a Hawái, clasifiqué en Sudáfrica. Me fui a Sudáfrica porque quería ir a Hawái. Yo sabía que iba, no sé, lo presentía, me suena como raro decirlo, pero yo siempre pienso que me siento como entreno y yo siempre se lo digo a mi amiga, no lo digo nunca, digo, pero yo le digo, Gaby, hoy me va a ir bien, hoy no, pero no es porque veo mi contrincante ni nada, sino porque me siento yo como entrené. Y me acuerdo que fui a Sudáfrica sola, me tomé un avión sola y dije, quiero ganar, quiero que me vaya bien. Y nada, corrí todo el Ironman y bueno, clasifiqué, gané ahí. Mi primera clasificación a Hawái fue ahí, estaba sola y lloraba, gritaba. Bueno, había otra chica que había ido, que conocía a Argentina, y nada, fue realmente muy emocionante. Me hubiese gustado estar con todos, pero bueno, nada, fue algo que después dije, después de esto, pues pasa eso, cuando llegás ahí decís, ¿y después de esto qué? Porque si ya llegaste, y eso te estaba contando, que el que me dio el premio me dice, ¿cuál es? No, es mi tercer, pero tan rápido, ¿después de esto qué? Me dijo él. Y ya ahí me quedó grabado. Y nada, y después de eso, nada, me encanta y sigo y yo creo que esto, más allá de que me apasione, es algo que me encanta vivirlo con amigos, me encanta la vida saludable, por decir, lo que saca de mí, no sé, me encanta. ¿Y cuando eras chica eras así inquieta? Cuando era chica, sí, era muy inquieta, soñaba con ser Nadia Comaneci. Ah, bueno, Nada que ver. tranqui. Nadia Comaneci probablemente la Pero sí, mejor sí, era muy atleta de la inquieta. historia. Sí. Hice patín artístico 15 años, competí en primera y después tuve que dejar porque, nada, tuvimos una vida con mi hermana media dura y tenía que trabajar y opté por trabajar y nada, trabajar. No, no. ¿Querés hablar un poco de eso? De cómo te marcó la infancia para ser quien Sí, sí, sos no hoy. tengo problema. Sí, tuvimos una vida, una infancia media. Bueno, mi mamá falleció hace 3 años, que la extraño mucho. Pero bueno, fue una persona muy enferma, mi mamá. Mi papá, bueno, mi papá se fue cuando tenía 12 años y lo volvimos a reencontrar ahora. Lo volví a reencontrar hace 5 años por Instagram. Sí, fue una persona, con mi mamá se llama muy mal, pero muy mal de golpearse, pero feo, fue muy feo. Y nada, y eso nos marcó. Mi mamá se murió hace 3 años, pero estuvo 20 años muy enferma, era alcohólica, no podía, pero era una mamá, a pesar de eso, una mamá muy cariñosa. Pero bueno, hizo lo mejor que pudo con nosotras y yo creo que esto que yo tengo de superación y es como que siento que el Ironman no me es difícil y no me causa dolor porque siento que tuve otros momentos de mi vida donde sentí mucho dolor y que eso de ese dolor es no sé, siempre digo, esto no me duele, esto no es nada, pienso cuando corro. Eso es otra cosa de superación que tengo. Vivíamos mi papá se fue y mi papá tenía una bicicletería y mi mamá se quedó atendiendo la bicicletería porque nos tenía que dar de comer. Y dormíamos atrás y no había ventanas y mi mamá siempre lloraba, pero bueno, ella decía que lloraba porque no veía el sol. Entonces mi hermana y yo una vez le dibujamos las dos una ventana y le dibujamos un sol
Entonces le decía, entonces cuando llegaba dice, ¿qué hicieron? No, mamá, para que no llores más, dibujamos el sol que tanto deseabas. Entonces yo siempre digo, a mí me encanta a mí me encanta salir a entrenar, que es una discusión que tengo con mi marido, porque me gusta levantarme a las 5 de la mañana y ir a entrenar a las 6 y me gusta ver el amanecer. Entonces siempre, cada vez que veo el sol me acuerdo de mi mamá y de mi historia. Y bueno, mi papá lo encontré hace 5 años, me encontró a mí, mi papá me seguía, porque era ciclista, es ciclista, de hecho, ahora me hablo. Fue muy fuerte. Eh, y me escribió porque yo le escribí una vez en Instagram, había tenido una situación horrible, me caí de la bicicleta y tengo un carácter dócil, buena, bueno, nunca quiero el conflicto, siempre soy tranquila. Y entonces le escribo, papá, donde quieras que estés, quiero que sepas que saqué tus genes y que te perdono. Si yo cumplo el 26 de diciembre, fue un 19 de diciembre, me escribe, y yo digo, no, digo, me dice mi hermana, Lore, te escribió papá. Digo, no puede ser, le digo. Le miraba la foto, que mi papá se fue, era morocho, no tenía canas, 40 años, 30 y pico de años. Le digo, no es papá, le digo yo, alguien nos está jodiendo, le decía. Entonces lo miro, sí, es papá. Me dice, bueno, me escribe. Ese día le escribo y yo, no le quería contestar, porque digo, no sé qué decirle, ¿qué le voy a decir? Digo, no sé qué decirle. Nos reencontramos, lo perdoné, él me quiso explicar, porque bueno, seguramente cuando escuché este podcast, él me quiso explicar, yo no quise saber porque sabía que iba a involucrar a mi mamá, y yo dije que si lo perdonaba era porque quería construir de acá para adelante. Y yo creo que parte de lo que yo soy hoy en el deporte, o lo que demuestro, es una historia de vida, de superación y eso. Sí, de resiliencia, De resiliencia. Y yo creo que todos los que hacen un deporte extremo, que buscan un espacio donde volcar tanta adrenalina, porque realmente no hace falta entrenar como yo entreno para hacer este deporte, lo pueden hacer cualquier persona y puedes entrenar, no sé, 2 horas por día, 3 horas por día y hacerlo. Yo creo que todos tienen algo para contar, todos los que hacen este deporte. Siempre digo, me gustaría estar en la línea de llegada y preguntar qué historia tenés para contar. ¿Y vos qué historia tenés para contar? Esa, seguramente la de la resiliencia, porque te superás, qué piensa la cabeza de cada, en qué piensa cada persona para llegar a la meta. Y a quienes se lo dedica de alguna Sí, manera, a quien se ¿no? lo Pues, dedica. como decías, en esa carrera donde no querías, entre comillas, defraudar a tu Sí. hijo, porque es como, bueno, yo voy a llegar por Sí. él. Todos los que hacemos algún deporte, más que nada individual, ¿no? Como puede ser el tria, correr, nadar, etcétera, sentimos, no que se lo debemos, pero sentimos que el logro también es de ellos, Sí. ¿no? Bueno, yo tengo una amiga, el año pasado la entrené yo. Ah, mira. Pues sí, ahora estoy haciendo cursos. Me encantaría, cuando me retire, ser una profe. Y la entrené, estaba en una etapa de su vida donde estaba deprimida, se quedó sin trabajo, su papá había fallecido. Y el año pasado le dije, mira, mira, Nacha, le digo, anotate en el Ironman, ¿no? Pero si la verdad que no había hecho, no hacía nada, pero nada de nada. Yo, no, si vas a poder, vas a ver que te va a ocupar la cabeza, le digo, vas a superar y te va a ayudar a todo, le digo, a ordenarte, porque estaba desordenada, y vas a encontrar un trabajo. Y nada, teníamos 3 meses, y además yo me fui a Hawái. Y ella le conseguí una bicicleta, ropa con una amiga, le conseguimos todo. Y yo estaba en Hawái, entonces ella no tenía, entrenamos por potencia, yo estoy acostumbrada, sin los números como que me pierdo. Entonces yo le decían, bueno, Lore, ¿cómo es la zona 1, zona 2? Mira, Nacha, zona 1 puedes hablar, zona 2 puedes hablar 20 minutos, pero puedes hablar, zona 3 10 minutos, pero casi no hablas, le digo yo. Y las pasadas son sin hablar y agitar. Entonces cada vez que me llamaba, así era nuestras conversaciones. Y bueno, llegué justo para la carrera de ella, que me emocioné y lloré. Creo que lloré, fue la carrera que lloré más que las mías, porque me emocionó mucho verla superarse. El agua realmente fue una tortura, realmente fue terrible, pobre, porque toda la gente alentándola, ella tenía mucho miedo, hizo toda la carrera con mucho miedo, pero yo no tenía dudas de que lo iba a terminar. Le gritábamos todo afuera, los botes, todo. Salió acalambrada, tirada. La gente pensaba, no se levanta más porque realmente estaba muy mal. Nada, se levantó, se subió a la bicicleta, pedaleó los 90 kilómetros como si nada y se bajó a correr feliz. De hecho, tardó un poco más porque paraba.
bueno, una cosa que nos hacemos los triatletas, todo encima, pipí encima. Sí, es que sí. Y ella paraba el baño y yo la seguí con una bici las últimas 2 vueltas. Digo, Nacha, no, hacete encima, no, ¿cómo voy a hacer encima? Se bajaba. Pero estaba tan feliz que disfrutó y terminó la... Y ahí dije, bueno, esta puede ser mi faceta cuando me retire, que de hecho me encanta, me gusta y bueno, y ahí es, nada, la acompañé y entendí que este deporte también te puede salvar o te puede encaminar. Bueno, entonces de esa manera te ves dentro de algunos años cuando no puedas competir más, Y sí, motivando a seguramente. otros. Sí, ahora estoy haciendo muchos cursos porque todo el mundo me dice, hacelo, Lore, tenés mucha experiencia. De hecho, la mayoría de los profesores no son campeones de Ironman o campeones argentinos y la experiencia que tienen, más los cursos y todo, yo siento como que necesito un aval para hacerlo, si bien hago el curso y es como que ya sé, pero me gusta tener el respaldo y yo pienso que sería esas profesoras como mi profe, que entrenó con Mario Delías, obsesivo con los números, me gustaría ser una profe que ayuda a superar a la persona y a creer y a confiar que se puede. Bueno, honestamente es una historia re linda la que contaste, por Gracias. la resiliencia, por lo que te pasó de chica, por poder haberlo convertido en algo súper positivo para vos, ¿no? Cambiar la energía y decir, bueno, con todo esto que me pasó de chica, la vida fue recontra jodida, pero la voy a utilizar como motor para hacer esto, que es increíble. Último mensaje que le darías a la gente que quiere meterse en esto o que está pasando por un mal momento y puede llegar a entender que el deporte realmente te salva, porque te salva. Sí, y saber que todo pasa. Yo siempre también tengo un montón de problemas, un montón de cosas y siempre lo que pienso y mantra digo, todo pasa. Hoy pasa esto, pero va a pasar. Y en el deporte sí, vuelco mucho y yo creo que el deporte salva a un montón de personas. Tanto grandes como chicos. Eso te iba a decir, a cualquier edad. A cualquier edad. Y cuanto más chico, yo cada vez que veo un chico en la pileta le digo a la mamá, le digo, la natación es como el inglés. Le digo, tu hijo, yo siempre digo, como digo a mi mamá, ¿por qué no me mandaste a nadar y aprender inglés de chica? Muchas gracias, Lore. No, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Nachox. Esperamos que les haya servido de inspiración y si les gustó, obviamente compártanlo con sus seres queridos, con la gente que conocen. Dejen su comentario y suscríbanse para más novedades. Nos vemos la próxima.